Jesús Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo, el primogénito de Ismael El Mayo Zambada, líder máximo del cártel de Sinaloa, ha vuelto a captar la atención al ser avistado en un aeropuerto de Estados Unidos, mientras se dirigía hacia un destino desconocido. La información proveniente del semanario Z revela que El Vicentillo fue fotografiado mediante una cámara de teléfono celular el pasado lunes 29 de enero, encontrándose aparentemente en un establecimiento de comida rápida. La imagen compartida por el medio muestra al narcotraficante de 48 años levantándose de una silla en el U Street Pub, vestido con una camisa negra y un reloj a juego, mientras se coloca un saco de color café. El semanario Z llevó a cabo una investigación que incluyó consultas a fuentes federales de seguridad y un análisis facial de la fotografía, concluyendo que Zambada Niebla se encontraba en el terminal BC del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Arlington, Virginia. Según las fuentes, El Vicentillo podría haber tomado un vuelo con destino al aeropuerto de Miami, Florida. Recuerda que para no perderte nada sobre las historias más intrigantes te dejo una etiqueta aquí arriba donde pone suscríbete. Con solo darle clic automáticamente te suscribirás al canal. Sigamos con la historia. En la publicación titulada Vicentillo Zambada se pasea en Estados Unidos, impune en México, el semanario Z detalla el análisis facial comparativo realizado con fotografías difundidas en diversos medios nacionales e internacionales. Sorprendentemente, el estudio reveló una coincidencia del 97.7%, destacando la precisión en la identificación del hijo de El Mayo Zambada. Zambada Niebla, también ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán, continúa en libertad bajo la supervisión de las autoridades estadounidenses. Esta nueva fotografía se suma a otra dada a conocer el 1 de enero de este año por el periodista Luis Chaparro, tomada en 2010 después de la extradición de El Vicentillo a los Estados Unidos. Se especula que esta imagen sirvió como referencia para un autorretrato utilizado en la portada del libro El Traidor, de la periodista Anabel Hernández. A pesar de haber sido capturado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, en marzo de 2009 en la Ciudad de México, bajo acusaciones de asumir el control, logística y seguridad del cártel de Sinaloa, Zambada Niebla fue extraditado a los Estados Unidos en febrero de 2010. Aunque llegó a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois, admitiendo su participación en actividades ilícitas vinculadas al cártel. El Vicentillo fue condenado a 15 años de cárcel, incluyendo los 10 años que estuvo detenido en México. Semanario Z informó que El Vicentillo fue retirado de la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en abril de 2022, indicando un cambio en su estatus legal. Durante el juicio del siglo contra El Chapo Guzmán, Zambada Niebla testificó en 2019 y 2020. Sin embargo, en julio de 2021, consultas realizadas por la agencia de The Associated Press a la Oficina de Prisiones no revelaron su reclusión en ninguna cárcel estadounidense, sugiriendo que El Vicentillo podría haber recuperado su libertad. Después de su captura por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena en la madrugada del 18 de marzo de 2009, en la colonia Lomas del Pedregal de la Ciudad de México, Jesús Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, se ha convertido en una figura enigmática y controvertida en el mundo del narcotráfico. Los informes de las autoridades federales señalaron que, en aquel momento, El Vicentillo estaba asumiendo el control estratégico, logístico y de seguridad del cártel de Sinaloa, consolidándose como una pieza clave en la maquinaria delictiva. Posteriormente, en febrero de 2010, Zambada Niebla fue extraditado a los Estados Unidos, donde quedó recluido en el Centro Correccional Metropolitano MCC de Chicago, Illinois. Este traslado marcó un cambio significativo en la vida del ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán, llevándolo a enfrentar la justicia estadounidense por sus conexiones con el cártel de Sinaloa. A pesar de estar bajo el escrutinio de las autoridades norteamericanas, El Vicentillo ha logrado mantener una presencia misteriosa y evasiva. La fotografía reciente captada en un aeropuerto de Estados Unidos, donde se le ve levantándose de una silla en el U Street Pub, ha añadido un nuevo capítulo a su historia. Este incidente se suma a la revelación de otra imagen el 1 de enero de este año por el periodista Luis Chaparro, tomada en 2010 después de su extradición, la cual ha suscitado especulaciones sobre su posible uso como referencia para un autorretrato que luego adornaría la portada del libro El Traidor, de la periodista Anabel Hernández. La situación actual de El Vicentillo, aunque libre, se ve matizada por la supervisión constante de las autoridades estadounidenses, quienes mantienen un estrecho seguimiento de sus actividades. Este panorama levanta preguntas sobre el alcance de su libertad y las razones detrás de su aparente impunidad en México.
En resumen, la vida de Jesús Vicente Zambada Niebla ha estado marcada por su involucramiento en las actividades del Cártel de Sinaloa, su captura y extradición a Estados Unidos, así como su posterior liberación bajo supervisión. Su reciente aparición en una fotografía en un aeropuerto estadounidense añade un nuevo capítulo a su historia, dejando a la opinión pública con más interrogantes sobre el destino y las acciones futuras de este personaje en el turbio mundo del narcotráfico. A pesar de sus antecedentes y su reconocimiento de participación en actividades ilícitas vinculadas al Cártel de Sinaloa, el hijo de Zambada García, Jesús Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, tomó un giro inesperado en su historia criminal, al llegar a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois. Este pacto legal, en el que admitió su implicación en las actividades del cártel, marcó un punto de inflexión en su trayectoria delictiva y abrió las puertas a un capítulo de colaboración con las autoridades estadounidenses. En el año 2011, El Vicentillo emprendió un camino peculiar al comenzar a revelar detalles íntimos de las operaciones llevadas a cabo por la organización de su padre y su padrino, el Chapo Guzmán. Su motivación detrás de estas confesiones era clara: obtener beneficios para mitigar su condena. Este período de revelaciones estratégicas se desarrolló con el propósito de influir favorablemente en el proceso legal que lo llevó a ser sentenciado a 15 años de prisión, considerando los 10 años previos que había pasado detenido en México. Semanario Z proporcionó información adicional al destacar que El Vicentillo fue eliminado de la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en abril de 2022. Esta exclusión, sorprendente dada su histórica consideración como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, sugiere un cambio significativo en su estatus legal y sus relaciones con las autoridades estadounidenses. Adicionalmente, Zambada Niebla desempeñó un papel crucial al testificar en contra del Chapo Guzmán durante el llamado Juicio del Siglo, celebrado a finales de 2019 y en el primer semestre de 2020. Su testimonio proporcionó información valiosa que contribuyó a la condena de uno de los narcotraficantes más infames de la historia. No obstante, en julio de 2021, las consultas realizadas por la agencia de Associated Press a la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos revelaron que El Vicentillo ya no estaba recluido en ninguna de las cárceles del país norteamericano. Esta información ha generado especulaciones sobre su posible liberación o cambio en su situación legal, dejando a la opinión pública en vilo respecto al destino y las implicaciones futuras de este protagonista enredado en el mundo del narcotráfico.